buscando esas respuestas a todas las incógnitas que bien decimos en el programa que queremos traerles a ustedes. Hoy, para este episodio que trata de los secretos de la corona, buscamos a una persona idónea para ello. ¿Y quién mejor que la especialista en realeza, la señora Abril Araneta? Así que un gusto ya saludarte, Abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Así mismo, ella está ahora mismo en Argentina justamente. Y quiero adentrarle a la gente, sobre todo en esto, especialista en realeza. ¿Cuándo vos crees que este mote ya se hizo famoso? Porque hoy sos bastante conocida justamente por ello. ¿Y cómo había arrancado este gusto, sobre todo por la corona y sobre todo la corona inglesa? Yo siempre digo que no tengo una respuesta correcta para eso, porque yo de muy chiquita ya me gustaba. A mi familia ya viene esto de generaciones, literalmente hasta mi bisabuela le gustaba la realeza. Entonces más o menos fui creciendo en este entorno. Y bueno, al paso de los años empecé a aprender más. Yo soy estudiante de historia, así que decidí que mi carrera iba a ir directo a todo lo que es el mundo de la realeza, que es realmente un mundo muy grande y que lleva siglos y siglos. Bueno, entrando ya en, cuando hablamos de la corona, el primer referente que se nos viene justamente es este reinado más largo que decíamos, que sí, es la reina Isabel, que ella no tenía ni siquiera idea de que iba a ser la futura reina, ya que ella no estaba ni siquiera en la línea de sucesión, porque era su tío. Y ahí arranca un poco la historia que vos, mejor que nadie, como gran historiadora que te estás convirtiendo, podés contarnos. Sí, realmente es increíble porque es una historia que se repite. Le pasó lo mismo a su tatarabuela, la reina Victoria, que cuando nació fue un nacimiento totalmente desapercibido porque la gente no la tenía en cuenta como para una futura monarca. Cuando nace Isabel era una princesa de York, era la hija del duque de York, entonces estaba su tío que se iba a convertir en rey en cualquier momento porque todavía su abuelo era el rey, Jorge V. En 1936 se muere Jorge V y asume Eduardo VIII, es decir, el tío de Isabel, y durante menos de un año estuvo reinando hasta que, bueno, se pasó lo que fue la crisis de la abdicación, que él dijo, bueno, voy a ser rey o me caso con la persona que amo. Eligió a su esposa y, bueno, asumió el papá de Isabel, Jorge VI, y en ese momento se convirtió en la princesa heredera, que no fue lo mismo que convertirse en la princesa de Gales. O sea, el título de príncipe de Gales, que se le da al heredero de la corona británica, se le da solamente a los hombres. Hubieron unos casos parecidos en la antigüedad, pero usualmente se le da solamente a los hombres, y Isabel se convirtió básicamente en la princesa heredera. Pero a los 10 años más o menos tuvo en claro de que ella podría ser la próxima monarca. Y ya fue preparada para eso. ¿Es real ahí, para hacer un poco las comparaciones, con que Margaret era la que incluso le había dicho, como ella era más la persona exterior que le gustaba, su actitud era mucho más extrovertida que Isabel, que era introvertida? ¿Es verdad esto o se especula que es cierto que le dijo que ella también dé un paso al costado y que quede Margaret, ya que ella tenía tanto temor, hablando un poco de Isabel, de esa exposición al público? No sabemos qué tan certero fue que alguna vez se le plantó a la princesa Margarita y dijo, bueno, yo soy más idónea para ser la futura reina de Inglaterra, pero desde muy chicas habían demostrado ese carácter. Por eso tenían un apodo que le había dado el padre, que decían que Isabel era el orgullo y Margarita era la felicidad, la alegría, básicamente. Margarita siempre tuvo un carácter que siempre fue de ir más al frente y decir lo que pensaba y hacer lo que ella básicamente quería. Pero Isabel siempre fue un poco más coherente con las actitudes. Ella pensaba con la mente, no con el corazón, como hacía la princesa Margarita. Yo creo que fue puramente verdad eso de que Margarita en algún momento pensó, bueno, yo soy mejor para ser la reina de Inglaterra. Pero incluso en uno de los libros de una biógrafa real lo dice. Pero yo creo que gracias a Dios no pasó, porque Margarita no creo que hubiese tenido un reinado tan largo y resistente como el de Isabel. Y hablando un poco ya cuando arrancaba ella su reinado, lo hacía ya acompañada del príncipe Felipe, y no mucha gente está habituada a saber que en realidad ellos son parientes, primos terceros. Sí, son primos, 2 veces parientes son.
primos terceros y primos cuartos. Por un lado son descendientes de Cristian de Dinamarca, del rey, y por el otro lado de la reina Victoria, que eso es un poco más usual porque en ese momento medio de Europa, o sea, hablando de monarquías, eran descendientes de la reina Victoria, era la abuela de Europa, así que era muy común que todos estén relacionados mediante ella. ¿Crees que la ubican mucho y la comparan mucho con la reina Elizabeth y su reinado, el famoso reinado de oro, y que ella hoy también puede considerarse como la primera Elizabeth, incluso por el carácter, cómo pudo sobrellevar en un mundo de hombres prácticamente? Sí, básicamente, pero bueno, lo que tuvieron también la reina Victoria es que básicamente siendo mujeres, bueno, la importancia que tenían las mujeres antes era más mínima, vivíamos en un mundo muy machista, entonces venían todos los hombres a decirles qué tenían que hacer. Imagínate estar una mujer encima, a la reina, tanto a la reina Victoria, tanto como a Isabel I de Inglaterra, tanto a Isabel II, eran muy jóvenes, entonces con una experiencia casi nula en el tema, ¿quién te puede preparar para ser reina? Creo que nunca te alcanzan los años para ser reina, para prepararte para ser reina, entonces todos los hombres venían y le querían decir qué hacer, y las tres tienen en común que demostraron una total independencia en decisión incluso. Claro, directamente se pusieron en el frente y no les importó nada, y todas tuvieron un buen consejero, tanto ya sea para la reina Isabel II fue Winston Churchill, una persona muy importante para ella, tanto para la reina Victoria fue el príncipe Alberto, y para Isabel, que tuvo un montón de consejeros que la trataron de ayudar para bien, porque todos esos hombres no solamente le querían decir qué hacer, sino también querían buscar algún tipo de beneficio o privilegio. Y para hablar un poco del tiempo de su reinado, hablamos de 1927, más o menos. ¿De la reina? Sí. ¿De la actual? Sí. No, la reina actual asumió en febrero de 1952 y la coronaron en junio de 1953. Ella se convierte en reina automáticamente cuando se le muere el padre. La coronación es una ceremonia más que otra cosa, y lleva actualmente 68 años en el trono. Es el reinado más largo hasta ahora, superando a su tatarabuela, obviamente. Y entrando ya en las cosas, así como bien decíamos, el príncipe Felipe, mucha gente no sabe esta unión que hay entre ellos, pero otra de las preguntas que el mundo también se hace es ¿cuánto dinero en realidad gana la familia real o la reina en sí? Pero así también porque incluso en varios momentos de la historia, los contribuyentes británicos y todos los que forman parte de la corona real estaban cuestionando los gustos que de repente tenían algunos miembros, y ahí empezaban a saltar estos datos. ¿Cuánto en realidad gana específicamente, por ejemplo, la reina Isabel? Se hablaba y se especulaba de repente en redes, se decía 100 millones de dólares, había subido a 132. ¿Cuánto es el monto que hoy en día se podría decir que se está manejando por año? Mira, decir un monto específico estaría totalmente mal, ya que la realeza, el otro día justo me estaban haciendo esa pregunta en las redes sociales. Hoy en día la realeza, comparado con lo que era hace 100 años, que era una cosa totalmente política, hoy es un negocio, realmente se convirtió el Palacio de Buckingham en una empresa. Ten en cuenta que manejan millones y millones solamente con el turismo, pero, por ejemplo, pueden manejar 1.000 millones de libras solamente en turismo, poniendo una cifra mínima. Pero hoy en día, la última vez que más o menos yo vi que estaban calculando los costos, estaban más o menos arriba de los 100 millones. Pero es por poner una base solamente. Claro, por poner una cifra. Y también, como siempre se van especulando alrededor de la realeza, también se hablaba de muchos ex empleados que siempre están con esa constante, parece, amenaza. Pocos son los que terminan callados, pero siempre esos ex empleados capaz que no salen bien, terminan diciendo las confesiones en un futuro libro o incluso en entrevistas sobre las cosas que pasan de manera interna dentro del Palacio de Buckingham, incluso del carácter de ella. Incluso había leído yo un artículo que hablaba de que los más vapuleados, por así decirlo, eran los chefs de la reina por ella misma, por su exquisito gusto fino, su paladar,
y que ellos de repente son los que recibían más los gatillos de ella y son diferentes a lo que vemos de repente en la serie, porque como bien decía, hoy es lo que la gente lo tiene ahí en la retina. A ella, sin embargo, se lo ve en un personaje, porque no podemos hacer mucho contraste con lo que vemos en la vida real, porque no es que ella sale todo el tiempo a hablar, más las presencias que ella hace en actos específicos. Pero ahí mostrándola como el personaje, se la mostraba como una persona justa, si puede ser esa la palabra, y que nunca se pasó o se exacerbó siquiera en palabras. No, Isabel es totalmente, yo estuve leyendo también testimonios, cosas así. Lo que tienen todos en común, que pueden salir a hablar, pero nunca pueden decir nada malo de ella. Todos coinciden de que es una de las personas más amables, que pueden, con el trato del personal, es totalmente justa. Hay otras quejas, hubieron quejas de otros miembros de la realeza, como la princesa Margarita, decían que era totalmente odiosa con la servidumbre. El príncipe Felipe, que era terrible también, pero solamente con los hombres, no con las mujeres, decía que era muy amable con las mujeres. También hay quejas de Sarah Ferguson, la ex duquesa de York, que decían que era totalmente odiable. Pero las mejores posicionadas, la reina Isabel y la princesa Diana, decían que eran las mejores personas para tener trato. De los únicos que hay muchas quejas, bueno, como dije antes, de Sara y de Andrés de York, decían que pedían cosas a cualquier hora, siempre tenían que tener a alguien a su disposición, pero no de una buena manera. Obviamente que siempre hay alguien esperando para servir, pero siempre tenían muy malos tratos. Y cuando hablas de esos animales se me viene a la cabeza el dinero que ella hizo aparte, o sea, habla de una gran empresaria, y usando tu frase que dijiste, la realeza ya es casi una empresa de sus caballos. El dinero que ella ha recaudado con los caballos, porque es su gran pasión, e incluso siempre se decía que eso era lo que ella quería hacer, lejos de la vida de la corona, porque claro, en eso no estaba en su mente, pero si ella pudiese elegir, ella hubiera querido tomar ese camino de crianza de los caballos, que a los que ella incluso demostró la capacidad que tiene para generar dinero con eso. Sí, por ejemplo, y no solamente quedó en ella, sino que quedó también en la princesa Ana, que es su hija, y en su nieta Sarah Tindall, que son todas personas que se dedican a los caballos. Incluso hay uno de los mayordomos de la reina dijo una vez que las prioridades en la vida de Isabel son sus caballos, sus perros, el príncipe Felipe y sus hijos a lo último. Literalmente los animales es lo que más le importa a la reina. Desde muy chiquita demostró tener una gran pasión por los mismos perros y los mismos caballos. Yo creo que si no hubiese sido reina, y yo creo que ella en el fondo esperaba no ser reina, hubiese tenido una gran carrera ecuestre. Y ahí cuando decía su tercer prácticamente amor, lo posicionaba a Felipe, una persona muy particular, porque se habla de muchas infidelidades en el transcurso de la historia y de los años, que ella incluso descubrió y supo entender y aceptar, no solo por, usemos la palabra pantalla, sino por el hecho de que ella entendía la presión que él puede tener siendo el hombre que en realidad tiene que estar detrás de ella, porque hasta en un cotejo él tiene que estar detrás de ella, tiene que entender que él nunca puede ser rey, como sin embargo ella es reina, él siempre va a terminar siendo un príncipe. Pero se hablaba de muchas infidelidades que él terminó dejando ver en todos estos años. ¿Cómo ella lo tomaba? Y mira, yo siempre pienso mucho en el tema de que desde el principio que todo el mundo se lo puso a Felipe. Isabel tenía muy en claro de que era la persona que quería compartir su vida, y más sabiendo lo que se le venía. Y bueno, pasaron una crisis muy grande a mediados de los años 50, un tiempo después de que ella es coronada. Y obviamente la infidelidad en la corona es moneda corriente, no hay nadie que se haya salvado. Yo creo que hay muy pocos casos de realmente gente que no tuvo amantes, tanto para hombres o para mujeres. Incluso los mismos hijos de la reina tuvieron aventuras, la mayoría. Menos creo que el príncipe Eduardo, es el único que zafa,
pero Isabel es como la roca que tiene Felipe. Yo creo que no confía en nadie como confía en Felipe. Me acuerdo que una vez leí una frase que decía que la única persona que puede alegrar realmente y que puede hacerla reír a la reina es Felipe. Es la única persona que la conoce tan bien. Y yo creo que en todos los sentidos, obviamente que a veces con hacerte reír no podés tapar todas las mentiras y cosas así, pero en lo que es la rareza, que usualmente todos se sienten muy solos, creo que la reina tiene suerte de tener a Felipe con ella. Yo creo que realmente se quieren y por eso siguieron casados, no por imagen, sino que llegó un momento en que todos se divorciaron y ella tenía la posibilidad de divorciarse también, pero yo creo que realmente están juntos porque se quieren. Y siguiendo un poco con Felipe, te pido me acompañes en esto porque nosotros aquí en el programa y cuando en su momento todavía era un bloque, habíamos hablado de grupos importantes que manejan, por así decir, el mundo. Y entre ellos, el grupo que se reúne una vez al año, ya lo habíamos tocado aquí, era el grupo Bilderberg. Y también un grupo conocido en Estados Unidos que es el Bohemian Group. Que coincidentemente gran parte de los que están ahí comparten o son los mismos nombres en un grupo y en otro. Y en estos mismos aparece el nombre del príncipe Felipe como invitado siempre de estas reuniones. Reuniones donde se dice que deciden lo que pasará en el mundo. Que el grupo Bilderberg se reúne, este año no lo hizo por el tema de la pandemia, y que deciden lo que va a pasar, pero por ejemplo le atribuían que ellos ya sabían que esto se venía y las demás cosas. ¿Por qué? Porque las personas que participan de estos grupos son CEOs, son empresarios, son grandes magnates multimillonarios y justamente también gente de la realeza como el príncipe Felipe, donde se congregan esas 10, 13 familias influyentes del mundo que deciden nuestro destino, dicen. Y él forma parte, o al menos a él se lo vio en varias ocasiones. ¿Crees que él está interesado en esto o simplemente en este dominio del mundo o saber lo que va a pasar? ¿O es una persona que va por el hecho de acompaño porque me invitan y quiero conocer un poco más de otros lugares, aburrido un poco tal vez de la corona? No, yo no creo que sea verdad. Felipe es una persona totalmente... tuvo un gran labor durante toda su vida, sirvió 65 años a la corona, no tuvo otro trabajo. Yo no creo que tenga la capacidad o el poder de poder decidir. Si alguien tendría que decidir sobre lo que pasa en el mundo, en todo el caso sería la reina de Inglaterra, no creo que es Felipe. Y entrando un poco en Felipe, pero también dicen que él fue el que dio su visto bueno para que entre en el protagonismo de la familia real Lady Di, la princesa Diana, que él fue el que más o menos había dicho sí, ella es la que nos gusta y había incluso convencido a Isabel. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que es totalmente cierto porque hay cartas inclusive de los años 90 cuando Lady Di ella se separa del príncipe Carlos, en el que Felipe le lamenta mucho el accionar de su hijo, en el que dice que siente que Carlos había sido un tonto en dejarla ir. Obviamente que ellos se pelean después, pero rondeando la época en la que Diana se muere, Felipe y Diana habían reconstruido su relación e incluso intercambiaban cartas y todo. Habían volvido a tener una relación que se quedó truncada después del divorcio por todos los vaivenes de lo que fue lo mediático, pero Felipe realmente la adoraba a Diana. Yo creo que sí, más la veía como una gran madre para sus nietos. ¿Y cómo se tomó esto de justamente, vemos de manera la entrevista tan famosa que Lady Di hizo, donde se animó a contar, hasta por decir así claramente, el sufrimiento de ser parte de la familia real y contar cosas con respecto a su relación con Carlos, además hasta de un lado frívolo, como ella no podía y era cuestionada por ese relacionamiento amoroso que ella quería tener todo el tiempo con sus hijos, pero eso no era parte del protocolo real, por así decirlo, y además de las infidelidades que él había cometido con hoy su esposa Camila. ¿Cómo tomó el príncipe Felipe la familia en sí? Fue un golpe muy duro para la familia real porque ellos viven de la imagen pública, realmente. No estaban... ya los escándalos mediáticos no son aceptados para ellos. Salen hoy en día a desmentir todo lo que pueden,
pero fue un golpe, fue una traición, porque lo que pasa en los Windsor se queda en los Windsor básicamente. La princesa Margarita fue una de las que más odió a Diana, decían que veía la cara de Diana en una revista y la daba vuelta porque no la podía ver, no podía asimilar el nivel de traición que fue para la familia. Obviamente para Carlos fue también un golpe, le dolió, pero obviamente yo no creo que fuera una víctima de Diana, sino que Diana fue la víctima de él básicamente. Y Diana abrió las puertas, o sea, lo que no se le perdonó a Diana en su momento fue que le abrió todo como lo veíamos en los cuentos infantiles, y Diana salió y dijo, no, mira, casarme con el príncipe Carlos fue lo peor que me pudo pasar en la vida. El día que yo estaba caminando al altar fue el peor día de mi vida también, me sentía como un cerdo para el matadero, un montón de frases icónicas que dejó Diana también. Entonces no fue muy bien tomado. Incluso cuando se reunió con la reina, cuentan en un libro, tuvo una persona encargada en escribir todo lo que se decía, porque si Diana salía otra vez, además me iba a decir, me reuní con la reina y dijimos esto y esto, puedan retrucar y decir, no, lo que pasó fue esto y esto. Y esa noche, como para ir cerrando todo esto de la corona, ¿qué pasó realmente? ¿O qué es lo que más se cree hoy en día? Porque hace poco nada más, en las redes sociales salía lo de Anonymous, este confesionario de vuelta de este ex agente del MI5, que había matado, dice él, a Lady Di, pedido del príncipe Felipe. ¿Y qué pasó realmente ese 31? Lo que pasó es así, Diana tenía un truco, que era siempre hacer salir un auto primero y ella salía en el de atrás, cosa que los paparazzis puedan perseguir al primer auto y piensen que la princesa estaba ahí. Ese día estaba desbordado de paparazzis, de periodistas, y la descubrieron a ella básicamente intentando escapar. Ese día estaba húmedo, ella iba en un auto que había sido refaccionado porque había tenido un accidente hace unos años atrás, y bueno, el Ritz, el hotel donde ella estaba, decidió reconstruirlo y volverlo a meter en la flota. No era un auto totalmente en su capacidad, sumado al que el conductor estaba borracho, porque hay testimonios de que lo vieron a él totalmente ido en el bar del hotel. Entonces lo que fue un accidente, encima evitable, en el sentido de que Diana, si se hubiese puesto, como dijo un médico, si se hubiese puesto el cinturón de seguridad, hoy Diana tendría solamente un brazo roto, o bueno, hoy digo, pero fue hace 23 años cuando hubiese sobrevivido y hubiese tenido un brazo roto básicamente, y hoy estaría viva. Fueron muchas casualidades y cosas que se unieron y fue una tragedia. Bueno, te agradecemos, Abril, este tiempo que nos dedicaste para poder hablar un poco de la corona, y te despedimos porque sabemos de lo ocupada que siempre estás, por eso después recalco de vuelta que te agradecemos este tiempo. Y por último, para responder sí o no antes de despedirte, ¿le decimos a la gente, lo invitamos a ver The Crown o no? Obvio que sí, se va a divertir muchísimo, es muy graciosa y siempre pueden estar aprendiendo un poco más de historia de una manera un poco más original, así que la gente no se la pierdan, es buenísima. Bueno, ahí está, ahí la tuvieron a Abril Araneta justamente con nosotros. ¿Quién mejor que ella? La especialista en la realeza, y creo que lo ha demostrado con sus declaraciones. Aquí, en El Mundo, nos vigila.